¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos aquí a esta nueva sección que estoy inaugurando. Ya tenía planes de hacer esto, tiene algún tiempo, principalmente porque pues es un tema que a todos nos llama la atención en el gremio artístico y que sé que a todos nos puede llamar la atención y gustar platicar un poco acerca de conceptos o experiencias que todos tenemos, así que este puede ser un espacio para compartir nuestras opiniones, nuestra propia experiencia. Y el día de hoy, es miércoles 28 de septiembre, son las 6 de la mañana. No podía dormir porque hubieron unos problemas aquí en la ciudad de Villahermosa, en el centro se fue la luz y al parecer estamos a casi nada de inundarnos y pues bueno, hay que distraerse de algún modo, hay que trabajar. Así que hoy quiero hablarles acerca de qué es el arte. Antes que nada me presento. Para los que no me conocen, soy Adrián Barón Ortiz, soy embajador del arte en las Américas y soy artista visual. Me dedico a crear arte desde hace 5 años, que empecé ilustrando algunos proyectos como libros y actualmente hago obras de colección, escribo un poco de cuentos, poesía, hago un poco de música y estoy decidido a explorar diversas áreas del arte, diversas ramas que tiene y que me llaman mucho la atención. Probablemente no llegue a danza porque soy un tronco bailando, pero pues mi modo de expresión es diferente, así que bueno, vamos a empezar un poco con el tema. Y bueno, ¿qué es el arte? La definición del arte, ¿qué es para ustedes, para muchos? Según Google, el arte, por definición, es una disciplina. El arte es solamente, digamos, una actividad que genera el hombre con una finalidad estética. Es un aspecto de la realidad y dice que son sentimientos en formas bellas. Y bueno, no está mal el concepto. El arte tiende a ser subjetivo porque no todos tenemos el conocimiento suficiente o la experiencia para poder hablar realmente de lo que es el arte. Por ejemplo, actualmente nosotros nos autodenominamos de cualquier manera, es decir, soy artista, yo soy escritor, yo soy cocinero, yo soy etcétera. Y son cosas que nosotros queremos lograr o un título que deseamos, pero que a veces es simplemente como nuestra meta a alcanzar, ¿vale? En muchos libros he leído que, por ejemplo, si tú quieres ser escritor, te digas que eres escritor; si quieres ser artista, te digas que eres artista y te convenzas y se lo digas a todo el mundo. Está muy bien, excelente, pero tiene que ser un sentimiento interno porque hacer arte es bastante complejo, ¿ok? Hacer arte va mucho más allá que hacer una reproducción, que hacer un, de hacer un intento, vaya, por que nuestras ideas queden plasmadas. El problema reside en plasmar nuestras ideas. Nosotros que en nuestra mente siempre imaginamos escenarios, imaginamos paisajes, situaciones que podríamos representar, pero al momento de tratar de plasmarlas es donde el artista se presenta con su primer reto, que es resolver cómo lo vas a plasmar, qué ángulo vas a utilizar, tu iluminación de colores, todo lo que tienes que, el entorno que tienes que crear, vaya, para que puedas lograr algo significativo, ¿ok? Entonces muchas veces nosotros tendemos a irnos por el lado de que yo soy un artista, lo que yo hago es arte, creyendo que absolutamente cualquier idea que tengamos va a darnos un resultado en concreto y muchas veces no es así porque luego tenemos nuestras obras y las presentamos y nos damos cuenta de que no causan el impacto que nosotros creemos o después de muchos años de estar trabajando no estamos causando nosotros una sensación en las personas. Entonces, ¿qué falla para los creadores? ¿Qué es lo que falta para poder dar ese salto? Entonces, el arte no es nada más
una definición y no es solamente el, una definición subjetiva dependiendo de cada persona, sino que el arte es un conjunto que logra al final una obra, ya sea acústica, visual, literaria. Entonces he descubierto que en ese conjunto sobre todo tiene que llevar lugar la experiencia, tiene que llevar lugar el estudio, tiene que llevar lugar también las emociones y sentimientos que uno imprime, pero más que nada la experiencia. Hace mucho tiempo veía una película, no recuerdo bien cómo se llama, pero es la historia de un cantautor cristiano de Estados Unidos, me parece, y se volvió muy popular por una canción que se llama I Can Only Imagine. Entonces esta persona durante gran parte de su vida trató de pegar musicalmente en su banda. Iban a conciertos, tenían presentaciones, etcétera, pero aún no lograban tener ese impacto que requerían. ¿Qué sucede? Que después de mucho tiempo, él escribiendo, recuerdo, creo, si no mal recuerdo, era pues ya, digamos que sus últimos intentos, entonces él externó de sí a un diario que tenía, me parece, algunas palabras que se convirtieron en algo impactante para todo el mundo. Entonces, a partir de ahí la película, precisamente el mensaje que tiene es que no solamente basta que tengas el talento, que tengas el recorrido, que tengas el conocimiento, por ejemplo, sino que también a veces de qué hablas en lo que haces. Y tu discurso o el mensaje o lo que quieras expresar al mundo tiene que encontrar una manera de salir, de externarse, ¿ok? Entonces, es ahí donde empezamos ya a crear nuestras diferencias, ¿ok? Porque la realidad es esta. Actualmente tenemos pseudoartistas que incluso algunos hacen pseudo obras valuadas en millones de pesos, y a veces es algo ridículo, en millones de dólares tal vez, pero es a veces algo muy ridículo en lo que ya estamos cayendo actualmente, y empieza a carecer de lo que es realmente la esencia del arte, porque el arte va mucho más allá de una creación de cualquier disciplina, ¿ok? Va muchísimo más allá. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar un poco de historia sobre Platón. Platón se dice que era enemigo del arte precisamente porque él creía que el artista solamente copiaba lo que percibía, una imitación vil de un paisaje, de una persona. O sea, para él existía tal vez más belleza en el universo o en la vida, o en la verdad más bien, que en una obra que trataba de representar un artista. Sin embargo, por ejemplo, Aristóteles pensaba diferente, porque pues él pensaba que en la vida, que el arte era una manera de expresión, una vía para que el artista comunicara lo que él veía en su cotidianeidad. Por ejemplo, escenas en el mercado, una persona filosofando, que era muy común en Grecia. El arte tuvo mucha importancia y un gran impacto en las culturas egipcias y griegas, en donde ellos atribuían algo más allá al arte que solo la belleza, en cálculos matemáticos, en alineaciones con el universo. En su filosofía ellos creían, vaya, que el arte era una manera de expresión del macrocosmos, de modo que nosotros podíamos acercarnos más a la verdad o al universo o a Dios, por ejemplo, a través del arte. Y de ahí que cada uno de sus trabajos tuviera una exactitud que ellos consideraran digna de Dios. Entonces, en el arte, a través de la historia, nos damos cuenta que las antiguas civilizaciones y culturas expresaban el arte de una manera estética y bella. Entonces, el arte también tiene que ser estético y bello. Sí y no, porque es subjetivo. Volvemos a la misma pregunta. Nosotros, ¿de qué nos valemos para considerar algo arte? Porque, por ejemplo, hay artistas
que, por ejemplo, han hecho obras que se ven grotescas para ciertas personas, pero el hecho de que algo sea grotesco no quiere decir que no cause polémica, porque el arte también genera algo de qué hablar. O sea, genera aparte de que tú estás abriendo la pauta para hablar sobre un tema en concreto, las demás personas también pueden sentirse identificadas o expresar su propia opinión en base a su experiencia de lo que logran percibir del mensaje que tú estás dando. Entonces, es muy importante que el mensaje que nosotros expresemos tenga claridad, sea conciso, y cómo nosotros podemos valernos de eso para expresarlo. Hay muchas formas. Yo en lo personal descubrí que el arte simbólico permite hablar de expresarnos de muchos temas e ir incluso un poco más allá a profundidad de cada uno de ellos en diferentes aspectos y niveles de la manera en que nosotros percibimos el mundo, ya sea psicológica, emocional, física. Por ejemplo, hay imágenes en internet, hay muchas que se titulan como imágenes que puedes oír o imágenes que te pueden causar dolor, por ejemplo. Entonces, al momento en que nosotros las percibimos, empatizamos, y es ahí donde sentimos o escuchamos acerca de lo que se está hablando. Por ejemplo, cuando escuchamos música o estamos leyendo alguna historia que nos llega, pues nosotros nos sentimos, dependiendo lo que estemos experimentando, tristes, felices, etcétera. Y esa es la cualidad que tiene el arte bien ejecutado. Por ejemplo, quería hablar un poco más acerca de algunos otros ejemplos, un poquito más de historia, pero para terminar el tema de qué es el arte, eh, yo recuerdo que a mí la persona que me impulsó realmente a convertirme en artista es una persona que se llama Ulises Guzmán. Él es escritor y traductor tabasqueño de obras literarias. Entonces recuerdo que él fue mi maestro de inglés y durante las clases yo me la pasaba dibujando. Y él vio mis dibujos una ocasión y me dijo: oye, tú ya tienes la técnica. Dice, solamente te falta saber de qué hablar y estudiar. Entonces, en ese momento yo me preguntaba qué debería estudiar. Y pues bueno, el artista generalmente debe enfocarse en dominar las técnicas del dibujo. El dibujo es la base de todo lo que nosotros hacemos. Y en el dibujo nosotros tenemos que aprender geometría, perspectiva, proporción, claro oscuro, muchas reglas y principios que al momento de que nosotros queramos hacer una obra de arte nos van a ayudar muchísimo para que el resultado sea estético y lo pueda leer y entender cualquier persona pues apropiadamente. Entonces, pero me fui dando cuenta, perdón, que además de estudiar estos principios y conceptos y dominarlos, no basta solamente con eso, porque entonces si digamos nosotros nos gusta hacer paisajes y replicamos paisajes, o nos gusta hacer retratos, y nos dedicamos a hacer esto, caemos en lo mismo que decía Platón. Simplemente estamos replicando o copiando algo que ya existe. Y bueno, no se desmerita el talento que tiene una persona para lograr hacer esto, porque bueno, en nuestra área visual habemos ilustradores, pintores, artistas, habemos diseñadores, habemos muchas personas que hacemos cosas distintas, pero que el objetivo es hacer una creación visual. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los ilustradores, de los diseñadores, pues cada quien se enfoca en su propia disciplina, ¿no? Y cada disciplina tiene un modo de ejecución, pero entonces hay una pequeña brecha en la cual nosotros podemos identificar arte en cualquier disciplina y no solamente en la pintura. El arte está absolutamente en todos lados. Está en preparar comida, está en, no sé, alguna estrategia o jugada de algún deporte. El arte se encuentra principalmente en la música, en los colores, en la danza,
pero cualquier cosa que nosotros hagamos se puede convertir en arte, lo podemos transformar. Y vuelvo a la misma pregunta, ¿qué es el arte entonces? Si el arte no es simplemente una réplica o una creación estética o un trabajo con un mensaje, sino que nosotros debemos de encontrar la manera de que se cree un vínculo entre nuestro ser interior y el ser interior de las demás personas. Cómo tú conectas con tus seguidores, cómo conectas con las personas que les gusta tu trabajo, qué les muestras. Entonces es ahí donde nuestro trabajo o el trabajo que nosotros apreciamos en otras personas se eleva y sube un escalón más en cuanto a lo que nosotros percibimos bello como el arte. Es decir, en una exposición de arte habrán tal vez muchos cuadros, muchas obras, diferentes artistas, pero tú puedes observar y analizar qué te causa cualquier obra y vas a encontrar alguna que hable por sí misma, es decir, que sobresalga entre las demás. Y como te das cuenta, nosotros tenemos que aprender a leer el arte. Eso es muy importante, leer el arte. En mis clases yo enseño a mis alumnos arte, además de que les enseño dibujo, pintura, lo que sea que quieran venir a hacer. Mi objetivo principal es enseñarles arte, leer el arte, hacer arte, porque el arte, como vuelvo a decir, no es simplemente la correcta ejecución de técnicas, ¿sale? O querer hablar de un solo mensaje, sino que tenemos que tratar de conectar con las demás personas. Tenemos que tratar también de que el arte hable. Vuelvo a repetir ejemplos de arte, por ejemplo, muy grotesco. Ahorita, actualmente, por ejemplo, si recuerdan algunos la obra de Saturno devorando a sus hijos, esta obra al parecer pareciera que no tuviera técnica, pareciera que tal vez no tuviera un mensaje, pero por algo es una obra tan reconocida a nivel mundial, porque el momento en que nosotros empezamos a leer encontramos una connotación simbólica en su mensaje, que independientemente de la técnica logra saltarse esos cánones estéticos para directamente conectar con las personas y probablemente perturbarlas. Pero es ahí donde surge la polémica y nosotros empezamos a hablar y generar controversia acerca del tema del que se está hablando. Entonces, cada obra puede sí o no generar un tema, pero aquellas que lo logran suben digamos, su cualidad artística, ¿ok? Entonces, vuelvo otra vez a la misma pregunta, el arte, ¿qué es el arte? Si el arte no depende de la técnica, porque independientemente de la técnica que uses, puedes lograr un impacto increíble, ¿ok? Tampoco depende de los cánones de belleza, si hay mucho arte que se dedica precisamente a hablar de esos aspectos negativos u oscuros del ser humano, de nuestro pensamiento, del mundo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de arte genera debates, crea la apertura para que nosotros comencemos a hablar de esas situaciones, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, si tampoco depende el arte de, digamos, esta parte de la popularidad, porque también se me olvidaba comentar eso, también el arte luego depende mucho del renombre que se hace un artista. Hay artistas que buscan la manera de ser muy populares y entonces en ese momento cualquier cosa que hagan se puede volver arte y volvemos a caer en los mismos errores de que ya las creaciones no tienen el valor que deberían por lo que son, sino por el renombre del artista. Y esas controversias a muchos de nosotros nos hacen, digamos, como que replantearnos el qué estamos haciendo con nuestro trabajo, ¿ok? Porque mucho tiempo lo pensé, la verdad es que el ser artista realmente
Es un trabajo bastante complejo porque honestamente requieres y necesitas estudiar mucho. Eso es lo que yo le digo a todos mis alumnos, a todas las personas que conozco, a mis amigos artistas, yo los invito a estudiar, pero no técnicas, no estudiar, por ejemplo, solo matemáticas, historia, español, las materias básicas que nos dan en la universidad, primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, sino el artista debe de saber hablar simbólicamente, ya sea el artista literario, el artista músico, ya sea el artista visual, hablar simbólicamente. Tenemos que aprender a crear metáforas, alegorías, tenemos que hablar con los colores, hablar con la expresión corporal. Realmente el arte y la pintura lleva mucha psicología, psicología del color, psicología, vaya, vuelvo a lo mismo, expresión corporal, lleva mucha historia, lleva también, por ejemplo, cualidades estéticas, geométricas, etcétera. Entonces, para crear una obra de arte real, necesitamos agarrar todos estos temas y concentrarlos en nuestro ser, en nuestro conocimiento, meditarlos. Es decir, hay un libro muy bueno que llegó a mí hace un tiempo, se llama El arte de vivir. El arte de vivir es un libro con principios estoicos acerca de precisamente nuestra existencia y cómo volver el hecho de estar vivo un arte. Pues precisamente, al igual que nosotros volvemos arte a hacer comida, a hacer música, hay personas que hacen arte incluso con cosas que nosotros a veces no podríamos imaginarnos. Creo que Maruchan tiene por ahí una convocatoria acerca de esculturas. Entonces invitan a las personas a hacer esculturas usando sus envases y productos. Entonces hay cientos de maneras de poder hacer arte, pero en el momento en que nosotros tomemos todos estos conceptos, todas estas herramientas y las conjuntemos para expresar concisamente un tema, vamos a poder lograr conectar con las personas, tener una obra de arte de calidad. Y pues bueno, tal vez no soy la persona más adecuada para hablar del arte, pero en base a mi experiencia y en el trabajo que yo realizo, encontré que precisamente el tener conocimiento, un conocimiento sobre muchas cosas, por ejemplo, física, química, sociología, psicología, neurociencias, hablar de historia es muy bueno, política, por ejemplo, cuando tú tienes todo ese conocimiento y experiencia, lo juntas con tu experiencia y tu talento, entonces tienes un campo mucho más abierto para hablar absolutamente de lo que quieras y expresarlo de una manera que las personas puedan leerlo sin tanta complejidad, que puedan disfrutar de una obra de arte, ¿ok? Bueno, para cerrar, el otro día creo que hablaba con una amiga y hablábamos sobre el arte abstracto. Yo realmente es que tengo mis propias convicciones acerca del arte abstracto. Principalmente, no lo considero como un modo de realmente hablar sobre un tema, sino es la gente lo habla, lo tiene más en un concepto como de expresividad de nosotros mismos, porque solamente tiramos pintura por acá, pintura por allá, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo, solo son herramientas que si nosotros las combinamos con otras técnicas, podríamos lograr incluso mucho más. Porque creo que no soy el único artista que se siente pues un poco estafado cuando a veces vamos a ver exposiciones y vemos que algunas o la mayoría son arte abstracto y decimos, oye, esto realmente carece de una connotación significativa, ¿ok? Y pues bueno, el trabajo para ser artista, para realmente ser artista, es algo, es algo pesado, requiere mucho trabajo, mucho estudio. Y pues bueno, yo creo que las personas que estamos en este camino, pues tenemos todavía toda una vida por delante para poder desarrollarnos y lograr lo que realmente queremos. Yo pues llevo
aproximadamente un año y algunos meses viviendo completamente de lo que hago. Y pues bueno, me dedico a dar clases de dibujo, de pintura, arte digital, pero más que nada de arte. Y cada vez que tengo un alumno no puedo evitar el que la clase esté llena de conocimiento por todos lados. Porque, por ejemplo, como artista, una de las cosas que recomiendo es estudiar simbolismos. El símbolo nos va a ayudar a hablar de información, de mucha información, de manera gráfica en un solo símbolo, porque el símbolo es justamente eso, es como un archivo comprimido que contiene mucha información, y en la medida que nosotros sepamos utilizar cada uno de estos simbolismos, vamos a poder hablar de más cosas con menos. Por ejemplo, en el arte simbólico, digamos que existen muchos elementos, y vamos a hablar, por ejemplo, del búho. El búho es, pues como todos sabemos, es un ave nocturna, y nosotros podemos pintar un búho como una obra de arte, digamos. Pero ¿qué significa el búho? Más bien, ¿qué representa? Entonces, si nosotros no utilizamos los símbolos como deberíamos, no podemos hablar realmente de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, el búho no solamente es un animal nocturno. El búho representa, por ejemplo, para distintas culturas, vamos a hablar, digamos, de brujería. No sé, aquí en México hay muchos estados en los que las lechuzas y los búhos son mal vistos porque piensan que son brujas, ¿no? Bueno, ya tienes un tema para hablar acerca de creencias mexicanas, por ejemplo. Puedes pintar a, no sé, a una persona haciendo una actividad en la noche y un búho por ahí volando y la persona espantada, por ejemplo. Y ya estás hablando de precisamente, no sé, en esa escena, digamos, una aparición de un ser mágico a alguien que está por ahí haciendo sus actividades, ¿no? Bueno, el búho también tiene connotaciones e importancia para los abogados, por ejemplo. Para ellos, el búho, ay, no tengo ninguno aquí, el búho representa la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay personas que, digo, perdón, hay culturas que tienen al búho entre su panteón de dioses o de animales, precisamente como un ave sabia, como un ave también fuerte, silenciosa, nocturna. Entonces podemos empezar a explorar por cualidades lo que nos representa este símbolo que es el búho. Por ejemplo, para los mayas en el Popol Vuh hablan sobre le llaman los visitantes, me parece, ahorita no recuerdo, los vigilantes, perdón. Entonces estos seres eran representados con búhos en referencia a los extraterrestres o los grises que le llaman, precisamente porque si han visto en internet las crías de los búhos, cuando son chiquitos pues parecen pequeños extraterrestres con sus ojotes y todos pelones y raros. Entonces el búho nos puede ayudar ya a hablar de diferentes cosas dependiendo de cómo nosotros lo utilicemos en nuestra composición, ¿ok? No simplemente puede ser un símbolo digamos, mal agüero, también puede representar sabiduría, puede representar justicia, puede representar vigilancia, puede representar sutileza, belleza, diferentes cosas. Entonces, cada objeto, cada cosa que existe, cada animalito, situación, nosotros podemos encontrarle sus connotaciones para poder expresarlas de la mejor manera en lo que nosotros hagamos, y así poder hacer un poco más de arte. Entonces, bueno, esta es la primera vez que hablo de todo esto, y pues honestamente es algo que empecé a hacer porque no podía dormir ahorita desde las 5 y algo de la mañana. Y pues bueno, les agradezco el haberme acompañado, espero pues haber aclarado un poquito más las cosas y no enredarlos un poco más. Y de todos modos, pues si tienen dudas, escríbanme, voy a tratar de hacer esto un poco más seguido, y poco a poco ir hablando más de qué es lo que para mí conforma el arte
Y creo que no solo para mí, porque el arte, como les dije, es subjetivo, pero más allá de la subjetividad que tiene, para que realmente nosotros digamos que algo es una obra de arte, tiene que cumplir con todo ese conjunto de, de teorías que les dije, de conceptos que les acabo de mencionar. Y es así que nosotros vamos a lograr hacer que nuestro trabajo tenga un valor esencial y no solamente estético y monetario, ¿no? Sino que puedes volver una obra entrañable o invaluable incluso por su connotación, significado, ¿ok? Entonces, bueno, disculpen algunas trabas que tengo, hubo otros errores, por ejemplo, no preparé nada de esto, así que todavía me estoy despertando, pero nos seguimos viendo más adelante.